La apariencia de las grandes ciudades en constante mutación, un paisaje urbano que es un soporte publicitario, Uber Eats, Deliveroo, Glovo, Uber, Cabify, las compañías, plataformas, nueva economía que convierte los derechos laborales en constante desaparición. Unos falsos autónomos permanentes. Con nosotros tenemos hoy, bienvenidas y bienvenidos al Parlamento Europeo, Cuarto Poder. Tenemos a Idoia Villanueva, impulsora de estas jornadas. En primer lugar, ¿por qué estas jornadas? ¿Por qué es importante traer estas jornadas hasta el corazón de Europa? Bueno, porque ya vamos tarde, ¿no? Y lo que nos estamos jugando es el futuro de nuestras sociedades, el modelo que queremos hacia futuro. Cuando nosotros hablamos de la uberización de la economía, no hablamos solo de un sector o un colectivo, estamos hablando de la confrontación de dos modelos. Estamos hablando de que estamos viviendo cómo los diferentes estados traspasa el estado de nuestro propio país. Estamos viendo en estas jornadas también con compañeros de Francia, de Bélgica, de Reino Unido, se están dando que grandes multinacionales se aprovechan las brechas legislativas pues para imponer la precarización del trabajo, los falsos autónomos y un modelo de vida, como decimos, totalmente insostenible. Y creemos que ya vamos tarde y que es tiempo de actuar. Por eso tan importante, pues bueno, juntarnos, escuchar, aprender de los colectivos que llevan tanto tiempo denunciando y en lucha y que nos dicen que ya vamos tarde, ¿no? Que podríamos estar hablando casi hoy de la esclavitud del siglo XXI. Os habéis reunido con representantes de la Comisión. ¿Cómo valoráis este encuentro con la institucionalidad, ¿no? ¿Qué sensaciones habéis llevado de ello? Vamos a aprovechar este ofrecimiento de diálogo y de apertura, sino que se conviertan en legislación y en protección de derechos. Pero bueno, es verdad que a veces pues se delega mucho, ¿no? Se tiran la pelota, no, es que esto es competencia pues estatal, esto no es de la Comisión Europea y claro, así te puedes pasar un poco la vida y cuando hay procesos legales que se alargan años y años y años y te dicen que delegan la responsabilidad de los estados, pues se te cae un poco el mundo encima, la verdad, ¿no? Pero bueno, había que hacerlo, estamos contentos por haber dado este paso y seguiremos pues luchando como siempre. ¿Qué se puede hacer desde el ámbito europeo, Idoia, para solucionar este problema que además tiene mucho que ver con las regulaciones estatales, ¿no? Bueno, yo creo que se puede hacer mucho y como siempre lo que hace falta es voluntad política. Creo que es importante recoger lo que decía la compañera, que para ellos es importante haber hecho red, ¿no? Recojo esto, ¿por qué? Porque creo que es importante que seamos conscientes de que este nuevo modelo precisamente lo que busca es individualizar a cada una de las personas y que estas nuevas plataformas a través de falsos autónomos ya ni siquiera tienen a veces una relación contractual personal, sino que a través de las plataformas ahora directamente ni te despiden, ¿no? Te desconectan. Es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo vas a defender tus derechos laborales, tus condiciones laborales en este nuevo sistema? También es importante que nos demos cuenta es que estamos hablando de un nuevo modelo, vigilando qué condiciones laborales se están dando en los diferentes Estados miembros, si se cumplen o no se cumplen, pero también luchando contra los paraísos fiscales que muchas veces son donde estas grandes empresas se benefician para poder sacar grandes beneficios frente a la precarización laboral. También luchando contra las puertas giratorias, que es otro de los grandes mecanismos por los cuales de verdad no se legisla en concordancia. Con lo que quiero decir, al final lo que es necesario es conciencia colectiva y desde luego voluntad política, y con voluntad política claro que todo se puede solucionar. Os habéis enfrentado a distintas administraciones en vuestras reclamaciones de una mejor regulación de este aspecto, por lo menos que se cumpla la ley vigente. ¿Ya no? ¿Qué esperáis al dar el salto al ámbito internacional, a las reclamaciones que hoy le habéis hecho en la Comisión Europea? Sí, bueno, un poco en la línea de Sergi, estoy totalmente de acuerdo. Hay un artículo que se llama Los astilleros del siglo XXI que justamente comparaba cuando antes un trabajador que iba a una fábrica a ver si sobraba un poco de trabajo para él y terminaba pues trabajando día a día, yendo ahí a ver si había algunas orillas, trabajando y sin ninguna aseguranza, sin ningún contrato, sin nada, ¿no? Y lo comparaba justamente cuando un repartidor sin ningún seguro, sin nada, está ahí esperando a ver qué trabajo le cae. La precariedad de nuevo no tiene nada, es verdad, se están repitiendo formas, solo que lo justifican a través de la innovación.
¿no? Es el gran argumento de tú te tienes que adaptar a los nuevos tiempos, y luego el neolenguaje propio del neoliberalismo, no solo de ser tu propio jefe, sino todo lo que se invierte en marketing para crear una confusión que a la práctica no existiría, para crear un debate que a la práctica sin toda esta inversión no existiría. Estaría muy claro qué es un falso autónomo y qué no lo es. Si hablamos de nuevos tiempos, innovación, y queremos hacer creer que hay que adaptar la ley a estos modelos de tan nuevos que son, se está creando un debate. Bueno, es eso, es hacer frente a algo que va más allá de Uber, que va más allá de Globo, y que es un modelo, como Idoia decía, contra el que hay que luchar, porque si esto no se gana, estamos poniendo ya la alfombra roja a que esto mañana pase en cualquier sector, ¿no? Y es lo que no se debe de permitir, porque el impacto que este tiene a nivel social es enorme. Yo siempre digo que yo seré rider, pero primero soy ciudadana, y a mí me interesa tener sanidad, me interesa tener una pensión, y no me interesa pues trabajar sin ningún seguro, vivir en un piso colmena cuando ya se ha especulado, porque es súper cool, ser mi propio jefe repartiendo sin ningún seguro. Esto a mí no me interesa, y creo que a ningún joven le interesa. Entonces creo que se tiene que concienciar eso, se tiene que invertir tiempo en desmantelar un poco la campaña que están haciendo para crear un debate que no debería ni de existir, y ya está. Antes hablabas, Idoia, de la importancia de tejer red, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de trabajar con... Hemos estado con una eurodiputada de Francia Insumisa, con un diputado del Bloque de Esquerdas de Portugal. La importancia de trabajar en red también desde la política. Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, yo creo que las luchas son compartidas. Lo que te das cuenta rápido cuando hablas con el resto de compañeros es que lo que vivimos en nuestro país lo están viviendo también muchas de las clases populares, los ciudadanos y ciudadanas en otros países, muy mayoritariamente desde el sur hacia el norte, ¿no? Esta diferencia se nota en Europa, y creemos que es fundamental hacer esa red, ¿no? De ahí el impulso de estas jornadas, y de intentar traer también colectivos de los diferentes países, porque creo que para empezar es importante darse cuenta y concienciarse de que uno no está solo, sino que es una situación que está ocurriendo globalmente, y segundo, las consecuencias tan graves a las que nos enfrentamos. No es una cuestión solo de las condiciones laborales que se están viviendo a día de hoy, sino, como decimos, del sistema global al que estamos construyendo. Hablamos de defender las pensiones, pero tú no vas a poder defender un sistema de pensiones con un sistema laboral como el que estamos permitiendo y contribuyendo a él mismo en nuestra red europea. Por eso es muy importante la Alianza Europea, porque ¿para qué queremos un proyecto europeo? ¿Para que haya simplemente un libre comercio, o para asegurar una mejora de vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos? Entonces deberemos apostar por un modelo laboral, por un modelo productivo, por un modelo de estado de bienestar mínimo dentro de todos los estados de la Unión Europea. Por eso creo que es muy importante, y la verdad que muy enriquecedor, trabajar con diferentes grupos parlamentarios, con diferentes eurodiputados en esta pelea, ¿no? Y sobre todo escuchar a los diferentes colectivos que llevan tiempo ya luchando y peleando, y que tienen muy clara la dirección por la que es necesario ir. ¿Era la primera vez que trabajabais con colectivos similares a los vuestros de otros países? Taxi, riders, ¿ha sido la primera vez? ¿Ha servido para tejer red este encuentro en Bruselas? No es la primera vez, pero siempre se crean lazos nuevos, y esto da muchísima fuerza, porque quieras o no, todas las luchas de alguna forma tienen relación, y el hecho de pertenecer a una misma clase, ¿no? Y luchar por unos derechos, esto pues como bien decía Idoia antes, estos vínculos y estas redes crean muchísima fuerza en un movimiento, y es lo que tratan justamente de evitar este tipo de empresas, ¿no? Había un sociólogo también que decía que para un activismo fuerte se necesitan lazos fuertes, si no es imposible, ¿no? Y es algo que se consigue en la calle y en el cara a cara, no a través, por ejemplo, de las redes sociales, o no, en la calle, y por eso lo agradezco mucho, y creo que es una de las partes más importantes, ¿no? Establecer lazos, y luego ya cuando te vuelves a ver, estos crecen un poco más y un poco más y un poco más, y dan cada vez más fuerza a la lucha. Pero bueno, hay que lucharlo, ¿no? Hay que estar ahí e intentar que nos escuchen, y si no lo hacen, protestar y intentar que no sea así, vaya, trasladar en todos los sitios donde podamos pues que el diálogo que nos habían prometido
no está fructificando o no está produciendo, se espera. Llama la atención en estas nuevas formas de explotación laboral y en estas nuevas formas de trabajo, ¿no? A través de la economía de plataformas, las nuevas estructuras de los colectivos en lucha, ¿no? Raíces por Derecho. Valoráis el papel de los sindicatos desde colectivos que no sois sindicatos, pero estáis haciendo papeles de lucha sindical, y también desde el papel de los partidos políticos. Y yo creo que es una parte fundamental, y creo que sin la Intersindical Alternativa de Cataluña todo lo que hemos logrado no hubiera sido posible. Y además también creo que es muy importante, creo que es algo que se está perdiendo. De hecho, somos los más jóvenes del sindicato, y eso pues creo que es un problema, sobre todo cuando hablas de la lucha futura, ¿no? Porque piensas quién la va a hacer, ¿no? Pero bueno, ha hecho un papel fundamental, sobre todo también porque creo que hay que informar más a la gente de las posibilidades que te puede dar organizarte, y eso te da muchas ventajas, te protege un montón y te asegura pues tener posibilidades de ganar un juicio como nos ha pasado a nosotros, y te da herramientas para organizarte, te forma, te hace entender el conflicto. Y bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento, la verdad, y lo recomiendo a todo el mundo, que se organice, sea de la forma que sea, pero que se organice. Es un espacio y un tipo de acción colectiva clave en todo este proceso. Desamparados, ¿no? Sin derechos, sin organización previa, y que bueno, han hecho trabajo de hormiguita para intentar ponerlos en común, encontrar, podríamos decir, espacios de diálogo para construir derechos, ¿no? En entornos donde la gente muchas veces es muy joven o es muy precaria, no conoce sus derechos. Yo creo que el reto es generalizar esto y que realmente se construya sectores que podríamos decir ven cuestionada su condición de trabajadores, ¿no? O sea, llega al límite de que el tema principal de la economía de plataforma es que cuestionan la naturaleza de trabajador de los trabajadores, y dicen que son empresarios individuales que usan pues una aplicación móvil o una empresa que les subcontrata como autónomos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo que se está haciendo aquí es para que esto, como decimos, se generalice y se convierta en realmente un tema central en las reivindicaciones laborales que vienen, porque la proporción de trabajadores pobres, la proporción de trabajadores jóvenes que están cada vez más en una situación de precariedad y en este tipo de condiciones y trabajando para este tipo de empresas y plataformas va en aumento. Por tanto, esto tiene que coger centralidad política de forma urgente. Es verdad que estamos viviendo nuevos modelos de empleo, que no podemos llamarle ni modelo de empleo. Necesitan adaptarse y necesitan coger la bandera y empujar, ¿no? Frente a lo que estamos viviendo. Como decíamos en los casos específicos de los riders, por ejemplo, ¿no? Como al final ahí hay casi una venta de horas de trabajo, que es decir, que si tú trabajas más rápido o eres capaz de llevar mejor el pedido, entonces te damos más horas, hay reventa de esas horas, y normalmente, como decimos, este tipo de trabajos los sufren las personas pues más precarias o con mayor vulnerabilidad, pero sobre todo con mayor indefensión. Por eso tan importante ponerse en contacto, por eso tan importante las redes, y por eso tan importante que haya una acción sindical con fuerza y que se dé cuenta de que esto no se trata solo de un colectivo u otro, sino se trata del modelo que estamos permitiendo. Se trata que se están liberalizando cada vez más sectores. Hace unos meses vinieron aquí también las Kellys, donde se están liberalizando cada vez más sectores y se está aplicando en la misma estrategia, que es la de los falsos autónomos en base a precarización laboral para aumentar los beneficios de multinacionales. Creo que esta lucha es de todos y de todas, no solo de los trabajadores de hoy, sino también de los pensionistas que van a tener, y que está afectando precisamente al sector más joven de nuestras
de nuestras poblaciones que no tienen ahora mismo pues un futuro en el que decir por qué apostar, ¿no? ¿Qué estabilidad me da a mí ahora laboral para poder acceder a una vivienda, para poder acceder a pensar en tener una familia, en poder decir hacia dónde estamos llevando a nuestras sociedades? Por lo tanto, súper importante la lucha colectiva pues para pelear los derechos que son de todos y de todas. Y a mí me gustaría añadir una cosa respecto a esto, que es que estamos hablando de lo perjudicial que es este modelo para los trabajadores, y es así, este es el tema central que nos compete, pero es que si lo miramos desde un punto de vista general de la economía, es que es perjudicial para los gobiernos y es perjudicial para el 99% de las empresas. Esto beneficia a unos poquitos, pero no beneficia a la mayoría de empresas. La mayoría de empresas son pequeñas empresas, medianas empresas y hasta grandes empresas que tienen actividad que depende de tener de alguna forma un consumo sostenible, de tener unas relaciones, podríamos decir, sociales y económicas estables alrededor. Esto se lo carga todo. Es un bulldozer que se carga, como decía, el pacto social y se carga la sostenibilidad en un medio plazo de la economía, y por tanto a nivel social es un polvorín, pero a nivel económico en poco tiempo la economía va a ser inmanejable sin tener mecanismos de fijación de salarios y de fijación de precios. Por tanto, si esta dinámica se extiende, que parece que se está extendiendo y estas empresas cada vez tienen más poder, el peligro es muy grande, y la parte, podríamos decir, de los gobiernos o de los partidos políticos y de la patronal que está defendiendo esto, lo está haciendo en mi opinión, con una miopía muy grande y perjudicándose en el medio plazo. Pero, como digo, nuestro interés es defender los derechos de los trabajadores, pero vaya, creo que una dinámica monopolista en la que ganan unos pocos y muy grandes y muy poderosos. Por tanto, también desde esa perspectiva hay posibilidad de crear consensos también más allá de los trabajadores, sino con gente que tenga un mínimo sentido común de la sociedad relativamente, podríamos decir, estable en la que vivir, que cada vez lo es menos, O sea que yo creo que hay espacio de juego político para generar esos consensos, y es lo que hay que intentar conseguir. Muchas gracias, Sergi. Nuria, Idoia, un placer. Gracias por seguirnos. Esto es Cuarto Poder desde el Parlamento Europeo. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias.